Qué bueno que nos volvemos a encontrar en nuestras raíces hebreas de la fe. Programa de la Universidad Teológica Shema Israel, compartiendo justamente lo que es el título de nuestro programa, las raíces hebreas de la fe, porque volvemos a repetir, la Biblia, toda la Torá, todo el Tanaj, todo el Brit Hadashah, todo lo que se conoce como Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, fue escrito originalmente en raíces y en cultura y en idioma hebreo. Y luego se tradujo al griego y del griego a otros idiomas. Y en nuestra universidad enseñamos el por qué se enseña que el original fue griego y demostramos que el original fue hebreo. Y hoy nos corresponde ver el capítulo 7 del libro de Matillahu o Mateo y vamos a analizar un poco algo que tiene mucho que ver con nuestra naturaleza humana y el por qué necesitamos no una religión, sino una relación íntima, profunda, personal con Dios, con Adonai, especialmente en el tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Matillahu, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Detenemos aquí, luego seguimos con lo que continúa. La palabra juicio, juzgar, que es la palabra que aparece aquí en español, la raíz hebrea de esa palabra, mejor dicho, las raíces hebreas, porque tiene varias, de esta palabra juzgar, por ejemplo, cuando se habla de un juez justo, la palabra es mishpat. Cuando se habla de un juez que juzga mal o de un juez injusto, la palabra hebrea es lishpot. Son sinónimos también criticar, en hebreo es levaker, crítico, una persona que critica, mevaker, y estamos viendo todo esto en lo que en hebreo se conoce como Yetzer Hara. Yetzer Hara. Yetzer Hara es la naturaleza humana, lo que en las Biblias en español se traduce como la carne, pero que en hebreo es Yetzer Hara, el impulso al mal, la naturaleza que se inclina al mal. ¿Y qué ganamos cuando juzgamos a otros? ¿Qué es el beneficio que tenemos cuando estamos señalando a otro, teniendo en cuenta que hay un dedo señalando al otro y 3 dedos señalándonos a nosotros mismos, que aunque parece algo sencillo y simple, es la forma que podemos entender mejor el tema de juzgar. Dios no quiere que juzguemos a otros. Él es el juez supremo. Y todas estas palabras que les di recién en hebreo son sinónimos de raíces hebreas. El idioma hebreo es un idioma de raíces y la misma raíz es en hebreo para la palabra juzgar, para la palabra tratar bien o tratar mal, para la palabra criticar o una persona crítica. Y aquí cuando dice con la medida con que medís os será medido, o con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, hay dos aspectos de esto que nos está diciendo aquí. Por un lado, que si nosotros somos de juzgar o criticar a otros,
seguramente en algún momento de nuestra vida alguien va a tener el derecho de juzgarnos o criticarnos a nosotros. Más allá de que tenga o no razón, el hecho es que hay gente que tiene esa tendencia. ¿Y cómo se corrige? Tomando el ejemplo de Yeshua, que nunca juzgó y nunca criticó a nadie. Dejó el juicio al único juez del universo, a Adonai. Pero la segunda opción o la segunda aplicación de este versículo 2, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido, aplica al juicio final por el que todos vamos a pasar, el juicio final que nos encontraremos ante el juez eterno para ser juzgados por todas nuestras obras, por todas nuestras actitudes, por toda nuestra manera de vivir. Y continúa diciendo después lo que podemos llamar un hebraísmo, una forma de enseñanza en el hebreo que parece una ilustración, pero es una forma de enseñanza muy usada en el idioma hebreo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Es una ilustración, es un hebraísmo, ¿por qué? Porque no hay realmente una paja en el ojo de la persona de la que está hablando, ni una viga en nuestro ojo. No se refiere literalmente a eso. Sí se refiere a que antes de juzgar y criticar a otros, nos miremos a nosotros mismos. Miremos nuestra actitud, miremos nuestros errores, miremos nuestros defectos para corregirlos a la luz de la palabra, a la luz de la Torá, y para ponerlos en práctica correctamente, porque después de todo el mismo Dios en muchos aspectos, en muchos pasajes de la Torá, de la Escritura, nos dice que debemos vivir lo que estudiamos, lo que conocemos de la palabra. La fe sin obras es muerta. Seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es tan importante, a la luz de la palabra de Adonai, a la luz de la Torá, de la Biblia, de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah por su nombre hebreo, usémoslo como un espejo para mirar allí cómo estamos viviendo, para mirar allí cómo estamos aplicando o no las enseñanzas. Recordemos que la palabra Torá significa literalmente instrucción de Dios para la vida y está mal traducido cuando la traducen como ley. Es la instrucción por la que Dios quiere instruirnos, valga la redundancia, para vivir correctamente dentro del propósito que el Eterno tiene para nosotros. Es, en vez de juzgar a otro, acercarnos en amor para hacerle ver su error. Es enseñanza bíblica. Si nos acepta, lo hemos ganado. Si no nos acepta, tenemos la conciencia tranquila de haber tratado de ayudarle. Y si alguien viene a decirnos a nosotros algún error, algún defecto, alguna mala actitud, aceptémoslo con agradecimiento y tratemos de hacer el cambio, pero sobre todo hagamos los cambios a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que esta preciosa palabra nos está enseñando.
Por eso el verso 5 nos dice, hipócrita, y esta palabra hipócrita en el hebreo es muy fuerte, no llega a ser un insulto, por supuesto, pero es una palabra muy fuerte, muy que nos confronta fuertemente. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Lo que decíamos recién, si vemos a alguien en una actitud no correcta, no lo estemos juzgando, criticando, señalando. Mejor acerquémonos y con la mejor expresión de amor hagámosle ver su error. Y si alguien nos viene a decir algo a nosotros, aceptémoslo también. Yeshua puso como ejemplo de ejemplos el texto de Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Después de haber enseñado, de haber recordado lo que también en la Torah enseña, amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla de oro para que podamos vivir una vida de felicidad, de paz, de armonía con Dios, con nosotros mismos y también con lo que nos rodea. Como decimos siempre, esto y mucho más enseñamos en nuestra universidad teológica, en 2 cursos, el curso de Instituto Bíblico, el que está preparado para dar enseñanzas básicas pero profundas de la palabra de Adonai para aquellos que quieren conocer más, profundizar más desde el hebreo la palabra de Dios. Y el curso universitario que está preparado, está diseñado para rabinos, para pastores, para líderes, para aquellos que tienen un llamamiento a servir más profundamente al frente de congregaciones y necesita este conocimiento de la palabra desde el hebreo original. En la pantalla está la información para que usted se comunique tanto para un curso como para el otro. Ambos cursos están aprobados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida y queremos ser de bendición para usted. Llámenos, comuníquese y con todo gusto le damos la información y anhelamos contarle como uno de nuestros estudiantes para dar una enseñanza original, desde el hebreo original de la palabra de Dios, tal cual como fue dada en la Torá, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los profetas, aún más atrás en los tiempos de Abraham, y cómo lo aplicamos en el Brit Hadashah, en las enseñanzas del Mesías Yeshua. Shalom, y que todas las bendiciones de Dios sean sobre usted. Amén.